¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar las funciones de la máquina recta electrónica. Muy bien amigos, ya nos encontramos frente a la máquina recta industrial. Esta es una recta marca Hércules. El panel es touch, vamos a prenderla. Como pueden ver aquí, da una puntada. Tengan mucho cuidado porque siempre al prender va a dar una puntada, entonces cuiden mucho sus dedos. Vamos a desactivar la máquina como si fuera una máquina recta industrial cualquiera. Todo lo tenemos desactivado completamente. No nos va a cortar el hilo, no va a hacer absolutamente nada. Levantamos el pedal. Como todas las máquinas, vamos a sacar el hilo, lo jalamos y lo cortamos. Ahora vamos a activar el corte. Para eso vamos a tocar donde dice trim. No sé si ya les había comentado que es una máquina de panel touch. Es exactamente la misma que cualquier otra de botones. Entonces todas las funciones que tenemos y que vamos a mostrar en este video les van a servir para cualquier máquina electrónica. Bueno, recta electrónica. Entonces ya con el sistema de corte vamos a coser. Levantamos el pie, lo presionamos un poco más y nos da el corte del hilo. Ahora vamos a añadir el primer remate, que es el de aquí arriba, y el remate final. Remate final. Aquí nos pone una letra que dice B, que quiere decir las puntadas que nos va a dar. Son 3 en este caso. Y C, las puntadas que nos va a dar, de igual forma, corresponde al número 3. Ese es un remate. En remates pueden ser 2 o inclusive 3 remates. Vamos a dar los 3. De este lado tenemos sobrante de hilo. Vamos a eliminarlo. Vamos a presionar clamp una sola vez. Nos aparece ese signo. Ese signo pertenece a un tensor magnético, que es este de aquí. En la última puntada ya no tenemos el sobrante de hilo. Está completamente limpio. Entonces nos ahorra bastante tiempo en estar quitando todos los sobrantes de hilos de todas nuestras prendas, ¿no? Si tenemos una producción grande, es prácticamente un día o varios días estar quitando hilitos. Y con esta función la eliminamos completamente. Ahora vamos a quitar los remates. Vamos a ver la función del posicionamiento del pie. Para esto vamos a utilizar este botón. ¿Dónde está? Este que dice Presser Foot. Lo oprimimos una vez. Este simbolito que se acaba de activar nos indica que cada vez que terminemos nos va a cortar el hilo y se va a mantener el pie en la parte de arriba. Cosemos normal, cortamos hilo y en automático el pie se posiciona en la parte superior en un lapso aproximado de 10 segundos. Ahora si lo presionamos nuevamente se activa esta función, que quiere decir que cada vez que detengamos la costura el pie se va a levantar. Ya se levanta y eso nos ayuda para girar la prenda, pero no somos tan precisos en la continuidad de nuestra costura. Para esto vamos a oprimir esta opción que dice Needle Pause, que quiere decir que la aguja se va a quedar en la parte de abajo cada vez que detengamos la costura. Se levanta el pie y la aguja abajo, y esto nos facilita a que la continuidad no se pierda. Podemos también utilizar las dos funciones al mismo tiempo. Paramos y cortamos y se mantiene arriba durante 10 segundos. Ahora vamos a ver las funciones de modo. Oprimimos una vez y nos aparece una E a un costado, una flechita. Este es más que nada para programar puntadas ya preestablecidas. Si queremos hacer algún trazo que sea de 10 puntadas y que sean exactas, programamos la máquina para que únicamente nos den esas 10 puntadas.
En este caso efectivamente se encuentra en 10 puntadas. Aquí dice que va a coser 10 puntadas y una vez que termine se va a cortar el hilo. Vamos a ver. No importa qué tan rápido cosa, siempre se va a detener a las 10 puntadas. Lo hace de forma automática. Y para modificar estas opciones vamos a presionar los números y vamos a bajar a 7, ¿no? Vamos a dar 7 puntadas y se detiene. También podemos agregar los remates. De igual forma, las letras de la A a la D nos está indicando la cantidad de puntadas que nos va a dar en los remates. Vamos a ver otro modo. Modo W. Este modo se puede emplear para hacer presillas. Bueno, se le pueden denominar presillas. Yo creo que les dejo una imagen para que vean qué es una presilla. Es más que nada para dar remates automáticos indefinidamente. Aquí tenemos programados remates de 5 puntadas en repeticiones de 10 veces. Vamos a tener 5 puntadas 10 veces. Voy a jalar un poquito la tela para que lo vayan notando. Aquí tenemos las 10 puntadas. Y estas las podemos modificar. Vamos a decir que queremos que sean 3 en la primera y termine con 3 al último. Y guardamos con S. Ahora nos hizo esta figura porque así la configuramos. Vamos a ver el siguiente modo, que es P1PF. Esto es más que nada para hacer figuras, ya sea un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, cualquier figura geométrica de los lados que ustedes desean. Inclusive una estrella se podría hacer. ¿Cómo funciona este modo? Presionamos S y nos sale cuántas veces nos va a coser antes de cortar el hilo, y nos indica que son 5 veces. La primera vez, por así decirlo, la primer recta antes de detenerse va a ser de 5 puntadas. La segunda va a ser de 5 también, la tercera de 5, y prácticamente tenemos todas de 5, a excepción de la última, dice que nos va a dar una puntada de 12. Vamos a dejar todas de 5. Vamos a bajarlo a 5 y vamos a reducir los lados. Vamos a decir que sean 4. Así vamos a hacer un cuadrado de 5 puntadas de cada lado. Vamos a guardar. Cada vez que se cumplen las 5 puntadas se detiene y se levanta el pie porque así lo tengo indicado. Y listo, así tenemos un cuadrado perfecto. Ahora también podemos hacer un rectángulo. Para esto pues vamos a modificar las puntadas. La primera puntada queremos que sea de 10. Vamos a presionar este. Bueno, este va a ser la puntada número 4. Entonces va a ser la última. Entonces la tercera, no, perdón, la segunda también la vamos a hacer de 10. Guardamos. Se detiene. Y como podemos ver, tenemos un rectángulo perfecto. Ahora vamos a hacer un triángulo. Para esto presionamos nuevamente S, reducimos los lados a 3 y vamos a hacer que sea un rectángulo de 10 puntadas. Aquí vamos a revisar que todos los lados sean de 10. Este tenemos 5. Ok, subimos 10, 10, 10. Guardamos. Se detiene, vamos a doblarle más o menos así, a ver si nos sale. Y de aquí. Listo, pues más o menos nos salió. El punto es que vean que podemos armar cualquier figura geométrica que queramos. Y prácticamente serían todas las funciones. Aquí tenemos
otra función que nos faltó, que es Soft Start, que es inicio suave. Vamos a verlo. Pero este más que nada se ocupa cuando utilizamos el auto sewing. Auto sewing quiere decir que nosotros vamos a presionar el botón y se va a coser de un solo jalón todas las puntadas que tiene programadas. Esto hasta, no sé, en recto, más que nada. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado que queremos hacer, no nos va a hacer todo el cuadrado, sino que va a ser la primera puntada, se va a detener, presionamos nuevamente el pedal y va a ser la segunda puntada y así hasta terminar la figura que hayamos planeado. Y el Soft Start nos va a permitir que no sea una velocidad tan rápida de inicio, sino que va a iniciar despacio y va a terminar rápido. Vamos a verlo primero así, sin el Soft Start, a ver si alcanzamos a notar la diferencia. Ni siquiera me da tiempo de darle dirección más que nada a la costura. Creo que es un triángulo, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a ver el Soft Start, que es inicio lento. Inicia cosiendo despacito y después agarra carrera. Parece que solamente es en la primera puntada, pero vamos a darle modo E y vamos a comprobarlo aquí. Vamos a quitarle las puntadas de mate. Va a dar 7 puntadas en modo Soft Start. Bueno, vamos a hacerlo primero así, sin soft. Va a ser rápido de inicio a fin. Y ahora con soft. Es ligero la diferencia, pero se alcanza a notar. Y me parece que ya son todas las funciones. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber en los comentarios. Ahorita lo acabo de ver de una forma muy rápida. Y yo principalmente no utilizo la programación de la máquina. La utilizo más que nada como para corte de hilo y cosas así. Pero para pegado de etiquetas yo creo que les puede servir bastante. Inclusive para evitarnos el tema de estar cortando el sobrante de hilo. Todas las figuritas quedaron completamente limpias y ya no se tiene que hacer un trabajo adicional. Y bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta el final. En verdad espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan. Cuídense mucho y nos vemos pronto.